dejar una pregunta al aire. ¿Por qué de manera consecutiva se sigue cometiendo el error con la misma medida económica? Sí, bueno, hay primero diferencias en el pensamiento económico. Es decir, los economistas normalmente tienen posiciones muy distintas. Lo que pasa es que en este punto específico del control de precios, que hubo siempre grandes dilemas, hoy el mundo completo ha entendido mucho mejor ese fenómeno en particular y huye los procesos de control, tanto de cambio como de precios. Y la verdad es que en Venezuela también ocurrió. Si te soy sincero, cuando tú encuentras el año 20, es decir, por eso decía, tú tuviste un proceso de deterioro terrible que estuvo vinculado, mosca, a muchas cosas. Te di la primera, el modelo. La segunda, la relación con el sector privado, que fue muy negativa entre el Estado y el sector privado. Pero la tercera tiene que ver con las sanciones. Es decir, la cuarta tiene que ver con la pandemia. Todo eso construyó una tormenta perfecta. Control de precios, control de cambio, intervención, amenazas, hostilidad, pero además, oye, sanciones internacionales, la salida de Venezuela del mercado energético, tu contracción brutal de producción y de ingresos petroleros y luego la pandemia. Y una bomba. Eso era como que te hubieran tirado una bomba atómica. Y claro, toda esa combinación de factores amplificó el problema. Porque como te decía, las sanciones no son la raíz original de la crisis, pero son un amplificador. Cualquiera que te diga a ti que yo te aplico una sanción, pero no te voy a hacer daño económicamente. ¿De qué me estás hablando? Es decir, la sanción, por definición, es una acción para deteriorar tu economía. O la sanción económica. Hay unas sanciones personales que son contra una persona individual para afectar su vida, que es una cosa distinta. Pero las sanciones económicas, petroleras, financieras, ¿para qué son? Ah, no. Yo voy a tirar una bomba, solo mata enemigos. O sea, yo tiré una bomba en la Plaza Bolívar, pero solo se va a morir el enemigo mío. O sea, no, cuando tú aplicas una sanción que saca a un país, por ejemplo, su capacidad de colocación de producto en su mercado central, que es el petróleo, por supuesto que tú ibas a contraer su economía. Esa contracción de la economía iba a afectar solo al gobierno, porque la sanción está aplicada teóricamente contra el gobierno. Tú estás buscando afectarlo, reducir su capacidad de maniobra, presionarlo a negociar o sacarlo del poder. Esas son las búsquedas, básicamente, de una sanción. Pero cuando tú aplicas la sanción y el gobierno es capaz de aprender cómo lidiar con ella, que fue lo que ocurrió no solamente en Venezuela, lo que ocurrió en Norcorea, lo que ocurrió en Irán, lo que ocurrió en Madagascar, lo que ocurrió en Cuba, lo que ocurrió en un montón de otros países, que los gobiernos aprenden cómo manejar. Vaya que ha aprendido Irán, el gobierno venezolano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esos gobiernos aprenden a sobrevivir alrededor de la sanción, ¿a quién le queda el impacto negativo de la sanción? A la población, a la gente. por supuesto. Y ahí, eso fue lo que tú viviste en plenitud durante ese periodo. Sin embargo, tengo que decir que a lo mejor por eso mismo, o sea, por el nivel de crisis tan profundo al que se llegó, por esa pérdida de 75% en el Producto Interno Bruto y también por las sanciones, toda esa mezcla hizo que el gobierno venezolano produjera unos cambios importantes a partir en su del modelo 20. económico a partir del 20. Ajá, entonces ahora sí vamos a detallar las medidas implantadas a partir de ese momento hasta ahora y que si hay en tu consideración si han dado resultado o no. Hay, yo diría, dos elementos que explican por qué entre el 20 y el 24 la realidad económica es distinta. Distinta, pero mosca. Distinta porque empieza a crecer el PIB. Pero eso no quiere decir que tú has resuelto el problema. Eso es simplismo, porque yo te digo a ti, ¿ha crecido la economía en los últimos 4 años? Por supuesto que ha crecido la economía en los últimos 4 años. Es decir, es obvio que ha crecido. No importa el tema pasional y político. Es decir, si tú te recuerdas contra el año 2018 o contra el año 2019, o sea, tú no puedes comparar la economía venezolana con ese momento histórico donde una señora de trabajo doméstico podía ganar el equivalente a 15 a 20 dólares al mes. Es decir, eso era un esclavo que vivía en tu casa para comer o para tener donde dormir. Eso era el equivalente al ingreso global de esa señora. Hoy, un equivalente de salario de una persona de trabajo doméstico
en la ciudad de Caracas, yo no me meto para el interior porque las diferencias pueden ser relevantes, pero en la ciudad de Caracas una persona de trabajo puede ganar entre 15 y 25 dólares diarios. O sea, ¿hay o no hay una diferencia en su ingreso? Por supuesto que ella también le cambió sus costos. No es que ella multiplicó por 30 su ingreso y puede comprar 30 veces lo que compra. No, porque también las cosas subieron de precio y ella tiene una vida muy complicada. Pero obviamente su nivel de ingreso es superior al que tenía en el año 18 y su capacidad de comprar, de vivir, de comer en su casa, pues también cambió. Ahora, ¿ella se siente bien? Esa es una segunda pregunta. O sea, a pesar de que ella tuvo una mejora, te estoy hablando de ella como te estoy hablando del doctor. O sea, porque resulta que tú ibas por un médico en el año 2018 y la consulta equivalente de ese doctor era $5. Por una prueba de esfuerzo de tu cardiólogo, más el electrocardiograma, más la consulta, tú terminas pagando $15. O sea, hoy eso te puede costar $500, $350. O sea, te puede costar una cosa completamente exorbitante, distinta. claro. Es completamente diferente la realidad de hoy con respecto a ese momento. Pero, de nuevo, ¿eso quiere decir que todo el mundo está bien? No. ¿Por qué? Bueno, porque después de que tú perdiste 75% de la producción, para que tú recuperaras lo perdido, ¿cuánto tienes que crecer? Las matemáticas son a veces confusas para algunas personas, pero tú la vendes facilito. Para que Venezuela perdiera el 75% del PIB, quiere decir que producía 100 y en el año 20 estaba produciendo 25. Exactamente. Ahora, para que tú regreses a 100, ¿cuánto tienes que crecer? Wow, muchísimo. 400%. Tú perdiste 75, pero para poder regresar a 100, te tienes que cuatruplicar. Es decir, para que tú estuvieras como estabas, tu crecimiento económico debería ser de 400%. ¿Cuánto ha sido entre el 20 y el 24 el crecimiento? ¿Cuánto ha sido? 2% en un año, 8% en el otro, 5% en el otro, 4% en el otro. Es decir, sumado. Contra la base, además, porque tú estás creciendo contra el 25, no contra el 100, es contra el 25. Cuando tú sumas eso, tú estás lejísimo de lo que tú eres. Es decir, a pesar de haber crecido en estos porcentajes, que a lo mejor lo comparas con el resto del mundo, son porcentajes importantes, 4%, 5% de crecimiento. Pero porque ellos no han perdido un porcentaje importante del PIB. Tú estás creciendo 5% sobre 25 y ellos están creciendo sobre sus niveles convencionales de producción. Entonces tú estás todavía muy lejos de resolver tu problema. Porque además, tú puedes haber crecido o tener un poquito más de dólares en el bolsillo. Es decir, que te permiten comprar algunas cosas en adición. Sí, pero tú tienes el mismo problema de escasez. Tu ingreso sigue siendo terriblemente bajo en comparación a América Latina. Tu capacidad de compra sigue siendo perversa en Venezuela. Pero además de todo eso, si tú no vives en Caracas, tienes un problema horroroso de electricidad. Tienes que pasar un montón de horas sin electricidad en tu ciudad. Tienes problemas de agua, tienes problemas de infraestructura, etc. Entonces, fíjate que la pregunta es una pregunta que hay que ver con mucho cuidado. O sea, cuando te dicen, ¿hemos mejorado entre el 20 y el 24? Claro que hemos mejorado. Ahora, ¿hemos resuelto nuestro problema? Que es diferente. No. Es decir, es como un enfermo que siente un poco mejor, pero sigue en peligro. No lo has sacado de terapia intensiva. Tú no has sacado la economía venezolana de terapia intensiva en los últimos 4 años, porque vamos a estar claros, si tú hoy prendes 5 plantas grandes en Valencia, le das, vamos para adelante, vamos a producir al tope en estas 5 plantas en la zona industrial de Valencia, tú le tumbas la electricidad a Maracaibo. O sea, porque tú tienes un tamaño de país máximo que lo define ¿quién? Ese tamaño de país lo define la electricidad, lo define el agua, lo define la infraestructura. Tú puedes haber crecido en producción, o sea, lo que le estás metiendo a la cajita puede estar aumentando, porque aumentó, luego de haber unas caídas brutales. Sí, pero aumentó la caja. No. Entonces, ¿hasta cuándo puedes producir tú? O sea, ¿hasta cuánto le puedes meter cosas tú? Claro, hay un techo. Hay un techo. Y ese techo solo se resuelve
cuando tú eres capaz de producir inversión. Inversión significativa en infraestructura, en electricidad, en agua. Y eso solo pasa cuando resolvamos el problema de nuestra capacidad de estar en el mercado internacional, nuestra confianza y, sobre todo, la eliminación de sanciones que te permita reinsertarte en el mercado mundial. Vamos a hacer una pausa, Luis Vicente, y regresamos enseguida aquí en Kikosis.